Hola, buenos días. Soy Natalia González Valdés, profesora del grado de Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda. Y bueno, en primer lugar sí que quiero presentar, antes de indicar nada más, a mi compañera Silvia Díaz Cid. Actualmente ella es intérprete de Lengua de Signos Española, graduada también en el grado que he comentado anteriormente, en la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene el máster en Educación y Tecnología y Comunicación por la Universidad Oberta de Cataluña. Y además somos compañeras en el grupo de innovación docente Innova LS. Sí que sus líneas de investigación ahora mismo se centran en la interpretación y la traducción de la lengua de signos española, así como el estudio de metodologías activas innovadoras. En nuestro caso, bueno, pues hemos tenido varias conversaciones, somos colegas, además de compañeras, en las que nos ha suscitado bastante interés esto de qué es la innovación, ¿no? Bueno, el título de nuestra mesa, la que os vamos a presentar hoy, su nombre es Aprender jugando, aplicación de recursos lúdicos en el aula, y este título ha surgido a partir de conversaciones que hemos tenido las dos como docentes. Bueno, no llevamos todavía muchos años en este ámbito y sí que quizás estábamos más acostumbradas a unas clases tradicionales, más clases magistrales, en las que al llegar especialmente a grado universitario y luego ya nuestra experiencia como docentes, nos hemos dado cuenta que efectivamente, aunque ahora, y además ahora mismo está muy en boga, efectivamente había o hay algo que hay que cambiar en las aulas. Los alumnos universitarios, ya no me voy a los que son de otras etapas, necesitan otras mecánicas quizás para llegar a ellos. Soy la primera, bueno, creo que aquí todos somos relativamente jóvenes, pero ellos nos hacen más viejos. Entonces, como que siempre hay que estar a la línea con ellos. Por tanto, nos pareció súper interesante poder hablar de esta temática, de cómo poder llevar esas mecánicas innovadoras con las que ahora, bueno, pues nos podemos encontrar, ¿no?, en muchas comunicaciones que nos explican, y sobre todo de la mano de expertos que aplican estos recursos en sus aulas y con la finalidad que nos cuenten cuál es su experiencia y, bueno, pues a ver cómo todos podemos aprender de ellos y conseguir mayor motivación por parte del alumnado. A continuación voy a presentar a los miembros que nos acompañan para esta mesa redonda. En primer lugar, quería presentar a Leandro Martínez Peñas, catedrático de universidad por la Rey Juan Carlos. Su carrera está enfocada en la historia del derecho y actualmente relacionada con la gamificación en docencia, especialmente en juegos de rol. Es además codirector de la gestión del máster universitario en ludificación, aprendizaje basado en juegos y juegos serios, y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia, y Legislación. Buenos días, Leandro. Buenos días, Natalia. Muchas gracias por contar conmigo para esta sesión. Gracias. A continuación procedo a presentarles a la profesora Erika Prado Rubio, doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, profesora del área de Historia del Derecho y de las Instituciones y además directora del Grupo de Innovación Docente reconocido, ALEA Game, que está comprometido con la exploración y aplicación de estrategias lúdicas en la educación. Es además profesora del máster universitario de ludificación que comentaba anteriormente. Y actualmente, bueno, pues parte de su trabajo está encaminado y está centrado en gamificación y juegos serios en docencia multidisciplinar. Buenos días, Erika. Muchísimas gracias. Buenos días, Natalia. Por último, presentar a otro compañero, también experto en esto de recursos lúdicos. Va a ser maravilloso escucharles a los tres. Les presento al profesor Rodrigo García Carmona, director del grado en Tecnologías para Animación y Videojuegos y director del grado en Arte Digital de la Universidad CEU San Pablo. Es además investigador en el uso de realidades extendidas y videojuegos para rehabilitación y docencia y editor de Other Selves.
Es también profesor del máster universitario en ludificación, aprendizaje basado en juegos y juegos serios. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, Natalia. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a los tres de nuevo. Como comentaba, la idea de esta mesa es contar con vuestra experiencia, bueno, y conocer cuál es vuestra opinión de cara a esto se habla mucho, ¿no?, de la innovación en general y en la docencia en particular. Pero, ¿qué es esto, no? Y cómo se puede llevar a cabo, ¿es efectivo? ¿No es efectivo? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, o ampliar y desarrollar estas mecánicas. Por tanto, lo que queremos hacer es una serie de preguntas y, como os digo, pues escuchad vuestra opinión o todo lo que nos queráis transmitir, que seguramente va a ser muy enriquecedor. En primer lugar, yo os quería preguntar, ya he comentado o he dicho varias veces este término, ¿qué entendéis por innovación? ¿Qué es eso de la innovación? Y en particular, en el ámbito educativo, o sea, lo podemos comparar, cuando hablamos de innovación, presenta las mismas características, sea el ámbito que sea, tiene sus peculiaridades. ¿Qué me podéis decir? Leandro, por favor, si quieres en primer lugar. Bueno, al final yo creo que todos en estos años hemos visto cientos de definiciones de lo que es innovación y de lo que es innovación educativa, pero yo creo que si vamos a lo básico y a la definición elemental, desde mi punto de vista, innovar es hacer las cosas de una forma diferente a como se han hecho tradicionalmente. Algo o sea, tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo como eso. Yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa que es súper importante desde mi punto de vista, que es que la innovación es un medio para un fin, no es un fin en sí misma. Es decir, se innova en un determinado proceso, en este caso hablamos nosotros del proceso educativo, con vistas a mejorar los resultados de ese proceso sobre el que tú estás innovando. En este caso, hablaríamos desde mi punto de vista de innovación educativa en el sentido de utilizar nuevos recursos, nuevas mecánicas, nuevas metodologías, nuevos materiales, nuevos medios, con el fin de mejorar tanto la experiencia del discente, la experiencia del alumno, como los resultados de aprendizaje. Ese sería un poco mi enfoque o mi definición fuera de las grandes palabras de lo que yo considero que es innovación. Perfecto, muchísimas gracias. Rodrigo. Pues innovación al final es la base detrás de la que está la ciencia, que es pues hasta donde se sabe lo único que ha demostrado un avance sistemático para la humanidad y consiste en probar cosas nuevas en base a una hipótesis y ver si funcionan o no funcionan. Entonces, la innovación educativa, pues probar nuevas estrategias, recursos, como ha dicho Leandro, y ver si tiene un efecto positivo en la enseñanza. Entonces, a veces estoy de acuerdo con él que se innova por innovar, de hecho se reciben quizá muchas presiones por pensar algún tipo de innovación y realmente a lo mejor es que no se hace el esfuerzo suficiente en medir esa innovación o siquiera en considerar que no todas las innovaciones tienen por qué dar resultados positivos. Tú tienes una hipótesis, la pruebas, pero es que a lo mejor estás igual que estabas antes o incluso peor. Entonces parece como que la innovación, como comentaba Leandro, se ve como algo positivo en sí mismo y es una metodología positiva, pero luego el resultado tiene que verse si es positivo o si esa innovación se ha demostrado que no funciona y en cuyo caso pues hay que descartarla o probar con una versión alternativa de esta o lo que sea. Perfecto, gracias. La verdad que totalmente de acuerdo y sobre todo estoy muy de acuerdo en este comentario que hacéis. Le voy a dar paso a Erika también. De innovar por innovar, a veces, si no va a obtener los resultados que buscamos, y sobre todo porque se habla de innovación en general, se genera mucha presión con que hay que innovar, pero que la innovación que se lleve a cabo, pues que tenga alguna utilidad. Erika, por favor. Sí, pues en realidad muy de acuerdo con lo que comentan mis compañeros. Han hablado de cuestiones además muy importantes en este sentido. En primer lugar, pues un poco por centrar el foco,
para mí innovación sí que de alguna manera implica pues, un acto creador o de transformación. Y hago más hincapié en esta transformación porque sí que tengo la sensación de que algunos críticos con la innovación docente, yo creo que piensan que lo que se trata de inventar es el aprendizaje y no va de eso. La innovación educativa no pretende dejar de utilizar la memoria o el aprendizaje por repetición. No va de eso. Como comentaban, de hecho, mis compañeros, la innovación educativa al final es un medio. Entonces, no se trata de aprender, de inventar de nuevo la manera en la que aprendemos, simplemente, bueno, de dar un formato distinto y, sobre todo, una cosa también muy interesante que ha comentado Rodrigo, al final esto no son unas ideas de 4 locos, al final, hay estudios, la neurociencia, por ejemplo, ha avanzado muchísimo en este caso, quiero decir que estamos hablando de utilizar, pues bueno, de lo que sabemos que funciona, intentar utilizarlo de otra manera, pero por supuesto una cuestión es importante también diferenciar por un lado lo que es innovación y por otro lado la innovación evidentemente que funciona. Yo, por ejemplo, sí que intento dar mucho más peso a si funciona y no me preocupa tanto innovar bajo cualquier circunstancia, o sea, tiene que haber un objetivo detrás. Pero sobre todo para mí la diferencia es esta, no necesariamente tiene que ser crear una un aprendizaje, sino directamente transformar una serie de contenidos que permitan de alguna manera, pues bueno, pues trasladar o a un contenido concreto o practicar algún tipo de habilidad concreta. Entonces, bueno, o sea, en este sentido, pues sí lo considero positivo, pero evidentemente, de nuevo, como comentaban mis compañeros, tiene que ser un medio que te permita alcanzar una serie de objetivos. Bien, Qué gracias. interesante esto que comentáis de los medios y de que tiene que ser un acto transformador y demás. Esto nos lleva a la segunda pregunta justo, que es, ¿para vosotros es necesario tener acceso a las nuevas tecnologías? Porque una de las críticas que suele tener la innovación en sí es que no hay medios, no hay recursos para hacerlo. Entonces queríamos preguntaros, a vosotros como expertos de este campo, si pensáis que es completamente necesario el uso de las nuevas tecnologías o con la creatividad que tenga cada uno ya es suficiente para tener la capacidad para innovar dentro del aula. Si queréis podemos seguir el mismo orden para tener así una secuenciación. Leandro, si quieres. Para mí, o sea, no es necesario, no es imprescindible las nuevas tecnologías si estamos hablando en un contexto global. Claro, si estamos hablando de vamos a aplicar innovación a, por ejemplo, los grados que dirige Rodrigo, será muy difícil aplicarlos sin nuevas tecnologías, sin tecnologías de la comunicación, sin realidad virtual en el caso de lo que ellos trabajan y demás. Si estamos hablando de otros ámbitos, habría que verlo caso por caso, pero tú puedes hacer casi cualquier tipo de innovación con muy pocos medios. Al final, estos son dos variables, tiempo o dinero. Entonces, yo podría hacer una simulación del mundo en el siglo XVII digitalizada como un juego de ordenador si tuviera 30.000 euros, pero si no los tengo, lo puedo gestionar a mano. Con unas tablas de Excel, con unos folios, con objetos físicos, con cartas que representen los bienes que se comercian y demás. ¿Qué pasa? Me va a llevar 10 horas, 6 horas, 2 horas a la semana en vez de un segundo de darle a un clic. Eso es per se una limitación. Pero tú todos estos procesos los puedes refinar, los puedes ajustar, es muy complejo. Yo diría que en términos generales las nuevas tecnologías son una ayuda absoluta y en grados que están enfocados hacia esas tecnologías, pues puede que sí sean indispensables. Pero en líneas generales yo diría que se pueden aplicar metodologías innovadoras desde el punto de vista analógico, sin nuevos recursos y demás. Habría que comprobar también su eficiencia comparada. Es decir, esto funciona, pero ¿funciona mejor que lo que había antes? ¿Funciona mejor que si lo hiciéramos mediante un sistema de redes sociales, mediante un sistema de aplicaciones? Es decir, es muy complejo, pero creo realmente que el límite a la innovación, salvo casos muy concretos orientados a grados muy experimentales, no está en la disposición de recursos.
Qué interesante lo que comentas justo de aquellos grados que están focalizados en todo lo de la tecnología y justo con el orden que hemos establecido, pues ahora que Rodrigo nos pueda comentar un poco acerca de esta situación, ¿para ti es necesaria estas nuevas tecnologías sí o sí, como dicen algunos docentes? No, de hecho, cuando vi esta pregunta, ¿qué es lo que necesitarías para hacer innovación docente? Al menos para mí la respuesta inmediata fue tiempo. Necesito tiempo para sentarme a pensar cómo se hacen las cosas, cómo podríamos hacerlas de forma distinta. Y luego a lo mejor ese hacerlas de forma distinta requiere de medios técnicos o no, ya depende. Algo igual se puede hacer como un juego de rol o con juegos de mesa que ya existan o con otras herramientas que realmente lo único que requieren es bastante tiempo por parte del profesor. Si pensamos que yo me tengo que preparar una clase específica con, pues no sé, un juego de escape o una partida de rol, lo que sea, eso me va a llevar muchísimo más tiempo que preparar una clase normal. Entonces, para mí las mayores dificultades no son técnicas, que está bien si se pueden utilizar, sino de tiempo y también a veces de resistencia institucional, podríamos decir, no solo de la institución como ente, sino también quizá de otros compañeros, que quizá también porque ellos no tienen tiempo. Ven que hacer un cambio así pues tiene unas implicaciones muy gordas, que no sabemos cómo va a salir. También es eso, perder el miedo a fracasar. Porque igual tú intentas una técnica de innovación docente y como decía antes, pues no funciona, pero bueno, lo has tenido que intentar. Respecto a los medios técnicos, yo trabajo en un equipo en mi universidad en lo que hacemos es precisamente proporcionar estos medios técnicos. Entonces nosotros recibimos peticiones por parte de diferentes facultades y departamentos y las priorizamos en función de los requisitos técnicos que van a demandar y de también las capacidades que tenemos nosotros, que al final lo que tenemos son un conjunto de becarios y un par de profesores. Entonces, en algunos casos incluso les decimos, mira, para esto no nos necesitáis, lo podéis hacer vosotros. Determinadas cosas sí, si por ejemplo lo que quieren es visualizar una molécula en 3 dimensiones en el espacio, porque para docencia, pues ver esta estructura tridimensional es muy útil, entonces sí necesitan medios técnicos, ya puede ser un teléfono móvil con realidad aumentada, unas gafas de realidad virtual, lo que sea. Pero si lo que quieren es simular un caso en derecho, pues podríamos programar un videojuego que simulara eso, o podríamos decirles, mira, ¿por qué no interpretáis vosotros unos papeles como si fuera una partida de rol? Entonces, por resumir un poco que me estoy enrollando, para mí los medios técnicos ayudan, pero no son indispensables. Lo que sí es indispensable es el tiempo para pensar y hacer bien las cosas, tener un poco de margen en tu día a día para poder desarrollar un poco lo que quieres hacer. Qué bueno. Sí, sí, al final estoy siguiendo más o menos la línea de la importancia del tiempo y de la implicación de los profesores, ¿no? Erika, te he visto con una cara súper de acuerdo cuando han comentado la resistencia institucional y de compañeros. Si por esa línea querías aportar algo más. Sí, pues sí que es verdad, me pasa, o sea, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la experiencia en general es más o menos la misma. En cuanto a las instituciones, es verdad, y muy relacionado con el tema de la tecnología que preguntabas, al menos en la Rey Juan Carlos sí que se está haciendo mucho hincapié en herramientas concretas que pueden ser innovadoras, pero sí que es cierto que de alguna manera pues se tienen que garantizar, o si no, el acceso de todos, la formación. Y bueno, es verdad que algunas veces te arrasa, te arrasa incluso, bueno, pues la institución o el propio mundo académico, porque como de nuevo, como decía Rodrigo y Leandro, al final el recurso que se me viene a la cabeza que necesito sí o sí para esto es tiempo, porque no tengo dinero, también poco porque lo que comentaba Leandro. Al final conjugas las 2 cosas. Si tienes dinero para pagar a alguien y que te ayude, pues estupendo, pero en la mayoría de los casos, yo por mi parte es verdad que tengo menos problema porque yo sí que tengo compañeros que ya son amigos con los que trabajo todos los días. Leandro lo puede decir que nosotros, si hace falta probar algo, lo probamos entre nosotros, entonces yo no tengo tanto ese problema, pero sí es cierto que desde el punto de vista institucional, si lo que buscan es que estés innovando o que innoves, de nuevo intentar
marcar un poco la línea, es decir, lo que buscamos es cantidad de innovar, es decir, que innoves siempre o que innoves todos los días o al menos una vez por clase, o lo que buscamos es que la innovación sea efectiva. Y eso las instituciones o el mundo académico, por lo general, no sé ahora mismo con los nuevos criterios, por ejemplo, de ANECA, pero hace nada lo que se pedía era número de horas y no la calidad docente. Quiere decir, de nuevo se valora más la cantidad a la calidad. Entonces yo a nivel institucional sigo viendo que todavía lo que se valora es la cantidad. Te piden que utilices métodos de innovación docente o metodologías activas, sí o sí, sin entrar un poco a ver si esta realmente es efectiva para lo que estás dando o qué. Entonces, yo eso sí también lo veo una barrera, pues bueno, que desde luego no supera la dificultad de la barrera del tiempo y del dinero, eso está claro, pero que está ahí es otra cosa que el profesor va a tener que superar. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Bueno, tenía preparada una pregunta, pero creo que más o menos se ha dado de respuesta. Era preguntaros si en realidad esta innovación o esta introducción de metodologías activas o lúdicas se podría aplicar a todas las materias. Es verdad que escuchando a Rodrigo, como me he imaginado, por eso digo que es una pregunta un poco ya que da respuesta, me he imaginado el cómo poder diseñar ya sea una molécula para biología, química, etc., como unas gafas de realidad virtual o algo relacionado con, o sea, para grado de óptica, por ejemplo, medicina, sí que sé que hay ¿cómo se dice? Simuladores, voy a decir simulacros, perdonad. Por tanto, sí que me habéis dado un poco la respuesta de se puede aplicar a todas las materias teniendo en cuenta el tiempo, que es lo que acabáis de comentar todos, y el presupuesto también que se tenga. Ahora, preguntaros, pues en este caso además, porque bueno, Leandro y Erika pueden coincidir más en ámbito, pero ¿creéis que dependiendo de la materia o el ámbito, la inversión de tiempo o dinero va a ser mayor o está como ligado a que sea mayor? Quiero decir, en asignaturas que tradicionalmente han sido más magistrales, teóricas, como pueda ser derecho, como pueda ser una filología, supone más tiempo tener que hacer una adaptación de una mecánica para ese tipo de materias que a lo mejor otras relacionadas más ya en sí mismas con el videojuego o con los recursos lúdicos en general de poder hacer la simulación en medicina no es algo que sea nuevo. Entonces, por eso pregunto, ¿creéis que hay en ciertas materias como derecho o filologías en las que supone mucho más tiempo o costo el poderla llevar a cabo? Si queréis, empiezo yo por mantener el orden. Sí, Para mí, gracias. o sea, cada caso es un mundo que hay que estudiar. Y cuando digo cada caso, me refiero a asignatura por asignatura, profesor por profesor, grupo de alumnos por grupo de alumnos. Lo que yo no creo es que haya un ámbito en el que per se sea mucho más difícil, requiera mucha más inversión o sea mucho más complicado. Es decir, mi grupo vamos a hablar de derecho, yo he estudiado derecho. Hablemos de derecho, por ejemplo. Es decir, derecho no tiene nada que ver el tiempo que me lleva una actividad para 10 alumnos que para 150. Entonces, a eso es a lo que me refiero con el estudio caso por caso. Es decir, si estamos en el mismo ámbito de conocimiento, pero si tengo que compartir una asignatura con 3 profesores y tengo 20 alumnos, no tiene nada que ver que si estoy solo con 150, por ejemplo. Yo creo que no hay una diferencia real en cuanto a que medicina me exija más esfuerzo que arquitectura, arquitectura menos que biología, biología más que derecho. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, derecho, aparte de simulaciones de juicios que las llevamos haciendo en derecho, se ha hecho toda la santa vida, imaginemos el caso más, por lo menos para mí, más aburrido que pueda haber, que es resolver una letra de cambio. Y resolver una letra de cambio, tú la puedes convertir en una actividad ludificada en el momento en que digas, el despacho de abogados, dícese grupo de alumnos, que la resuelva más rápido, recibe X puntos en la valoración de prestigio de su despacho. Y tú ya estás gamificando una actividad que es resolver una letra de cambio. ¿Qué te ha supuesto? No te voy a decir que cero, pero prácticamente.
Y en cambio, grupos de, digamos, materias en principio mucho más susceptibles de gamificar o de innovar, te puede exigir un esfuerzo mucho mayor, un tema concreto, una materia concreta, un apartado concreto. Entonces, yo no creo que haya una diferenciación entre ámbitos fáciles, ámbitos difíciles. Sí que hay circunstancias concretas de grupos concretos fáciles y circunstancias concretas de grupos concretos más difíciles. Esa es un poco mi experiencia o mi opinión. Perfecto, muchas gracias. Sí, la verdad es que es también un dato a tener en cuenta, por supuesto, el grupo, ¿no? Rodrigo, ¿qué opinas? Porque además he hecho alusión a que estabais en diferentes ámbitos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Leandro. Siempre hay cosas que son más fáciles de aplicar que otras. De hecho, a veces lo que ocurre es que cuando te fuerzan a hacer innovación docente, que bueno, no sé cómo funciona en otras universidades, por ejemplo, en la mía es algo que es prácticamente obligatorio hacer algún tipo de innovación, entonces los profesores tienden a ir a por la fruta que está más abajo, o como se diga en español, ¿no? Entonces, intentan hacer esas modificaciones que sean más sencillas. Mira, te voy a dar 4 puntos al primer equipo que termine esto, restarle 4 puntos al último que lo haga. Y al final lo que ocurre es que se quedan las cosas más complicadas, pero quizá potencialmente más interesantes, de nuevo por falta de tiempo sin hacer. Entonces, todo es susceptible de ser modificado de alguna forma, ya sea con innovación docente o con innovación docente lúdica, que es un poco también el tema de esta mesa redonda. Pues yo creo que sí. Y a lo mejor puedes empezar por unos aspectos más sencillos y luego irte complicando un poco más la vida. Según tienes algo asentado, vas probando, ves que funciona. Yo no creo que haya prácticamente nada que esté fuera. Los seres humanos desde pequeñitos aprendemos jugando y aprendemos a hacer miles de cosas complejísimas, desde bailar a relacionarnos en sociedad, a hacer la declaración de la renta. Eh, muy de actualidad ahora mismo. Entonces son tareas muy, muy complejas, pero de alguna forma las aprendemos observando, jugando y viendo. Entonces yo creo que todo, con mayor o menor esfuerzo, es susceptible de ser innovado, de ser ludificado. Pero claro, no es lo mismo una clase magistral a 150 personas que un grupo pequeño de 10 alumnos con el que puedes tener unas clases muy dinámicas y muy experimentales. Quizá también habría que reflexionar sobre si realmente necesitamos dar una clase magistral a 150 personas y quizá no fuera mejor otra estrategia si lo único que quiero es transmitir un conocimiento desde el punto A al punto B. Pero bueno, sí, es otro asunto y no me quiero liar. No, pero sí, llevas toda la razón, totalmente de acuerdo, Erika. No sé si compartes con tus compañeros. Sí, yo por mi parte es verdad que también, pues como ya lo habíais comentado, soy de derecho, pero además pasa algo muy curioso, al menos imagino que también en otros campos también pasará, pero es que en derecho, depende a quién le preguntes, derecho es un campo esencialmente teórico o esencialmente práctico. Y yo aparte, bueno, como Leandro igual, nosotros somos profesores de historia del derecho además, y yo alguna vez sí que he escuchado a algún profesor de historia decir, es que mi asignatura es historia, entonces es teoría, ¿cómo lo voy a gamificar? Claro, eso con la experiencia que tenemos nosotros, donde no sabría decirte los datos porque no tengo delante todos los ejemplos, todas las prácticas, todos los juegos que hemos hecho, pero diría que estará cerca del 99% de ellos tienen un contenido histórico. Entonces sí, estoy bastante de acuerdo con que yo para mí al menos es verdad que focalizaría en la asignatura y en ese objetivo educativo que tengamos en concreto, es decir, cuál es la idea que realmente quieres transmitir y ver si eso exactamente se puede traducir o se puede ludificar de alguna manera. No creo que haya una asignatura o un campo que directamente no combine bien con este tipo de metodologías, pero sí que es cierto, también lo comentaba Rodrigo antes, que lógicamente va a depender, habrá una diferencia de esfuerzo. En algunas asignaturas o algunos conceptos será muy fácil traducirlo a una mecánica lúdica y en otros pues es posible que te cueste un poco más. El tema del número que comentabais desde luego es un hándicap. También creo que es un hándicap para cualquier tipo de metodología, también lo digo. Quiero decir, Mm. la evaluación continua
tiene eso, utilices metodologías tradicionales o utilices metodologías innovadoras. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados, porque la clase magistral, que la habéis comentado antes, pues sí, es cierto que la puedes dar a 100 alumnos, pero también es verdad que incluso llevado esto al extremo, no tengo yo muy claro que una clase magistral a 10 alumnos, los 10 alumnos atiendan igual que si son 200. Pero es verdad que es una barrera y hay que tener muy en cuenta el grupo para saber si puedes gamificar algo. Incluso diría, no para saber si puedes gamificarlo, sino para definir muy bien cuál es la herramienta que necesitas para gamificar eso. Porque nosotros, concretamente en nuestro caso, Leandro tiene muchísima experiencia con grupos de 100 personas y ha llevado a cabo, ha implementado juegos que incluso diría que funcionan bien en 100 personas, pero no en 30. Entonces, sí, habría que atender en cualquier caso al caso muy concreto, a qué asignatura, a qué alumnos tienes, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Pues hilando con lo que estáis diciendo acerca de pues, lo que se ha comentado con anterioridad, de que ha dicho Rodrigo, de la fuerza que las presiones que tenéis por parte de las instituciones de hacer innovación, pero al hilo también de lo que estáis comentando todo, de la necesidad del esfuerzo de los profesores, porque al final, entre las presiones que recibes de la institución de cantidad sobre calidad que hemos comentado con anterioridad y el esfuerzo que tiene que implicar el profesor, ¿vosotros creéis que existe, que si pudiese tener una mayor ayuda por parte de las instituciones, pues por ejemplo, con materiales, con equipo técnico, con una formación reglada a lo mejor, porque puede que algunos profes no cuenten con ello, creeríais que existiría más innovación dentro de las aulas o seguiría la situación igual como está, porque al final no se está priorizando las cosas que se deben? Leandro, si quieres empezar también, por no cortar. Vale, sí, vamos a ver, los recursos siempre ayudan. Es decir, todos los recursos que tú puedas tener a nivel técnico, a nivel de materiales, a nivel bibliográfico, a nivel tecnología, a nivel apoyo, incluso administrativo, o sea, cualquier cosa que te simplifique o que te catalice y te potencie el trabajo, es una ayuda. La cuestión es si realmente esa es la ayuda definitiva que necesita este tipo de procesos. Yo creo que va por otro lado. Es decir, si va por carga docente, por ejemplo. Es decir, claro, si tú eres un profesor visitante y tienes que dar 300 horas de clase, el tiempo que te dediques, 300 horas de clase de asignaturas que te cambian año tras año. Por lo cual, tú tienes unas pocas semanas, muchas veces, desde que sale el POD en mayo o junio, dependiendo de la universidad, dependiendo del año, hasta que comienzas un nuevo curso para prepararte muchas veces 5 asignaturas nuevas, 4 asignaturas nuevas, 3 asignaturas nuevas, impartirlas. Es decir, la carga docente es un hándicap. Es decir, es más fácil innovar cuando tú tienes 120 horas, 180 horas, 2 grupos de una asignatura que llevas dando 10 años y que sabes que vas a poder retener X años y que mis 3 meses de trabajo en preparar una simulación del siglo XVII me van a valer este año y los 5 próximos, porque yo voy a poder retener esa asignatura. Va también desde valorar la parte docente de la carrera universitaria, que hasta ahora ha sido manifiestamente minusvalorada en favor de la investigación. Es decir, cualquier cosa que yo haga en mis clases me valía. Ahora el sistema ha cambiado ligeramente, desde el 1 de abril, ligeramente. Pero cualquier cosa que yo hiciera en docencia que no fuera fichar y dar mi clase, suma 0 a mi expediente académico, a mi trayectoria académica, a mi prestigio académico. A día de hoy, pues claro, ¿qué incentivo presenta para un profesor que por sí mismo no tenga el impulso, la necesidad o la inquietud de innovar cuando sabe que todo el tiempo que meta en ese esfuerzo no le va a servir de nada profesionalmente? Es decir, creo que hay una cuestión también de visión de los compañeros sobre determinadas innovaciones y demás. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos tenido que enfrentar a los comentarios de tú qué haces en clase, tú si es que no. Es decir, cosas que te las puedes tomar contra la filosofía que quieras, pero es que son hirientes. Hirientes si te las tomas en serio, claro, esta es otra. Claro. Pero bueno, entonces creo que es verdad que los medios, todo lo que sean medios, ayuda. Pero creo que posiblemente tuviéramos que ir por estudiar si realmente se puede hacer innovación con 300 horas de clase que tiene un profesor visitante, cambiándole las asignaturas todos los años, sabiendo que eso tiene un impacto
muy cercano a cero en su trayectoria profesional, sabiendo que sus compañeros le miran por encima del hombro, por mucho que sus alumnos estén contentos. Entonces, esfuerzo en medios, todo lo que se haga está bien hecho, pero quizá la diferencia vaya por esas otras vías, en mi opinión. Totalmente de acuerdo con todo lo que dice Rodrigo. Si quieres seguir en esta línea. Sí, nosotros, esto es una visión anecdótica, por supuesto, porque es solamente lo que ocurre en mi centro. Pero nosotros, como decía, tenemos un servicio, plataforma, como lo queréis llamar, de apoyo a los profesores que quieren hacer este tipo de acciones de innovación docente, dándoles medios técnicos. Y lo que hemos descubierto es que quienes nos piden ayuda son las personas que ya hacían innovación docente. Es decir, la existencia de estos medios por parte de la institución no ha hecho que más profesores hagan innovación docente, ha hecho que quienes ya la hacían, pues la hagan mejor o con más medios, por decirlo de alguna forma. De hecho, a veces los profesores quizá buscan medios única y exclusivamente para poder tener un papel que diga que tu acción de innovación docente ha sido financiada. Porque, por ejemplo, de cara a la NECA, en cuanto tu acción de innovación docente puede ser exactamente la misma, ha sido financiada con X mil euros por parte de cualquier lado, pues ya de repente tiene mucho más valor, porque es como se miran estas cosas. Entonces, a veces ni siquiera necesitas el dinero, pero quieres dinero para poder decir que te han dado dinero para hacer eso. Suena un poco extraño. Y he dicho dinero muchas veces en la misma frase, pero espero que se me entendiera. Sí, se te ha entendido Entonces, perfectamente. perdón. Entonces, los medios materiales están muy bien y ayudan mucho, pero no hemos descubierto que tener esos medios haga que gente que no estuviera interesada en la innovación docente quisiera estarlo. Yo me he solido encontrar con profesores que verdaderamente creen en la innovación docente y aprovechan estas cosas y se ponen contentos, y profesores que no sé si inicialmente venían pensando que la innovación docente era una mala idea, o quizá una mala experiencia previa que hayan tenido con el hecho de hacerlo obligado o lo que sea, les ha convencido de ello. Ya no sé dónde está si es correlación o causalidad. Pero eso, volviendo a la pregunta, los materiales y equipo técnico ayudan a que lo que se hace se haga mejor, pero no creo que ayuden a que más personas hagan innovación docente, la verdad. Bueno, pues esperemos que poco a poco cambie esa situación. Erika, por tu parte, ¿algo que aportar a esta pregunta? Sí, también un poco continuando lo que comentaba Rodrigo, vale para las tecnologías, vale para las metodologías docentes activas. Al final, es verdad que hay un grupo de profesores que ya está convencido, a estos no hace falta convencerles, normalmente son los que además requieren o exigen también esos cursos de formación porque quieren saber más. E incluso yo voy un poquito más allá. Yo creo que también hay un grupo de profesores que, aun siendo muy valiosos todos los conocimientos que tienen, incluso que se sienten muy cómodos porque sus clases magistrales son tremendamente buenas, se sienten apartados precisamente por el uso de nuevas tecnologías, porque a lo mejor ellos no solamente les genera rechazo porque dicen, pues es que me tengo que aprender otra, que parte de ser docente implica el tener que renovarte todos los días. Lo comentabais justamente al principio, es verdad, los alumnos te hacen más mayor. Si es que es así, entonces uno se tiene que actualizar, pero es verdad que hay docentes que su conocimiento sigue siendo extremadamente valioso y el uso obligado de ciertas tecnologías, pues porque utilizarlas no te van a hacer mejor profesor, incluso puede ser que las acabes utilizando mal y que eso acabe siendo incluso un problema para los alumnos que tienen que aprender a cómo ese profesor en concreto utiliza la herramienta que no sabe exactamente utilizarla bien. Entonces, bueno, esto es como todo. Es verdad que pueden ayudar mucho. Lo que más ayuda, un poco retomando también lo que preguntabas al comienzo, ¿qué nos ayuda más? Desde luego cursos de formación, pero al menos por mi experiencia, a veces se quedan un poco genéricos. A mí lo que más me ayuda, sin ningún tipo de, vamos, lo que más me ayuda en mi carrera son, en todo caso, mis compañeros, que son los que tienen grupos más o menos parecidos a los míos, que son los que han tenido mucha más experiencia. Yo en este sentido he aterrizado en la universidad en un grupo que me ha facilitado muchísimo la experiencia. Yo entré ya en un proyecto de innovación docente, porque ya en ese proyecto de investigación con el que yo entré, entraba en juego la gamificación, los juegos serios, las mecánicas play by mail. Es decir, yo ya entré dentro de todo eso y a mí esto se me ha hecho muchísimo, muchísimo más fácil. Entonces,
¿Qué pasa? Que, hombre, está claro, las nuevas tecnologías ayudan, pero lo que más me ayuda es tener un compañero que ya haya trabajado eso y si no, que al menos aprenda conmigo esa nueva tecnología. Mucho más útil esto que el hacerme un curso, que normalmente al curso uno tiene que traducirlo luego en su cabeza y decir exactamente a mí de qué me sirve esto. Muchas veces se quedan en la parte que yo lo entiendo también, pues si yo diera un curso también sería genérico para que le sirva a todo el mundo, pero el traducir eso a la parte práctica, con quien mejor lo puede hacer es sin duda con mis compañeros. Totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Muchas gracias a los tres. Sí, la verdad es que, de hecho, haciendo también un poco alusión y en la línea de esto, yo quería preguntaros, porque escuchándos, Rodrigo, perdona, no sé si querías comentar algo más. Sí, quería complementar lo que ha dicho Erika, porque no exactamente en innovación docente, pero sí en nuevas tecnologías, nosotros hemos descubierto que lo más efectivo es tener un programa de mentoring. Si ofrecemos cursos, realmente no siempre funciona tan bien. Mucha gente hace los cursos obligados, dándole a la derecha a todo, respondiendo más o menos, pero las experiencias que hemos tenido de transformación digital en el que un profesor hacía de coach o de mentor a otros profesores, siempre han dado muy buenos resultados. Por supuesto, ha requerido más tiempo, pero es un poco como las clases. El curso de formación sería el equivalente a la clase magistral o el contenido enlatado y el profesor que hace de mentor es completamente distinto. Tiene un ratio de efectividad mucho más alto en que el profesor que está siendo mentorizado adopte en este caso las nuevas tecnologías. Y me inclino a pensar que pasaría lo mismo con nuevas metodologías. Simplemente Ujú. era comentar eso. No, maravilla además tu apunte, porque precisamente también un poco en esa línea quería preguntaros, o sea, cómo, de qué manera entonces las instituciones, ¿no? Las universidades pueden fomentar también el uso de estos recursos, porque o sea, también maravilloso lo que comentaba Erika, de poder contar con compañeros en los que hay un grupo, ¿no? Con los que hay una colaboración y hay contacto. Ya sabemos que es verdad que en la universidad podemos tener a un compañero que ver con frecuencia o no verle en un cuatrimestre o casi curso lectivo, porque no se coincide. Entonces, hay muchas veces que para esos casos, justo quería preguntaros cómo creéis que las universidades pueden fomentar, ¿no? Que otros profesores y profesoras docentes en general se sientan más atraídos por estas dinámicas. La verdad que con lo que comentaba Rodrigo, la figura de mentoring me parece algo súper interesante. Sí que, sobre todo también porque además es una figura que sí que está establecida para otras, bueno, pues para otros ámbitos, momentos, contextos. O sea, quiero decir, sí que hay mentoring para docentes que llevan poquita experiencia, pues también para un poco que les encaminen. Entonces, si se busca tanto esto de la innovación, bueno, pues sí que es interesante la figura de mentoring. No sé si alguna otra manera o incluso creéis que la posibilidad de hacer público, digamos, para el resto de la comunidad universitaria actividades que ya docentes que las estén llevando a cabo las puedan publicar y que estén disponibles para el resto de la comunidad universitaria y el poder ver ejemplos, porque quizá también tener un mentoring cada uno de los docentes sería muy complicado. Entonces, hacer como más una campaña de poder presentar esos ejemplos de cómo hacemos las dinámicas en clase. ¿Creéis que podría ser una buena idea? Y por supuesto que como salió no podía faltar estar aquí con nosotros Aneca, que de alguna manera también eso sea algo meritorio y a valorar ese papelito del que se habla tanto para el docente que, bueno, pues que va a compartir su trabajo con el resto de compañeros de la comunidad universitaria, como para el que lo recibe. O sea, al final el papelito que sí sigue siendo un incentivador, ¿no? Leandro, si quieres, continuamos con el orden. Sí, yo desde luego, como he adelantado un poco en la respuesta anterior, creo que un elemento fundamental es la puesta en valor de la actividad docente, de toda la actividad docente. Es decir, la innovación, todo lo que se tiene que ver en el aula, creo que debería tener mucho más peso en el currículum académico, porque a fin de cuentas la sociedad nos paga esencialmente
para ejercer de transmisores de conocimiento. Es decir, hay una segunda pata, que es la investigación. Pero si tú cierras la parte de docencia, las universidades ya no son universidades. Serán otra cosa, serán centros de investigación, serán otro tipo de elementos. Entonces, creo que esa pata siempre ha estado muy coja y eso desincentiva a mucha gente que no tiene otro tipo de incentivo personal en esas metodologías de embarcarse en estos procesos. Tiene una contraparte arriesgada, que es lo que también estamos empezando a ver. A riesgo de adelantarme a otras cuestiones también, o sea, estamos viendo ahora, por ejemplo, en la Rey Juan Carlos, una voluntad institucional muy grande de incentivar el uso de nuevas metodologías, de innovación docente y demás. Y eso tiene la parte buena de que, sobre todo, es una puerta de entrada para personas que no estaban familiarizadas o no conocían este tipo de enfoques, pero también genera el efecto del papel. Es decir, yo me voy a apuntar al curso, voy a ocupar una plaza, voy a estar con mi ordenador abierto calificando exámenes en la aplicación del aula virtual, mientras aquí unos señores me explican lo que es el aprendizaje basado en juegos o lo que es las metodologías activas y demás. Dentro de 3 días voy a recoger mi papel y yo he cubierto mi cupo de innovación docente. Entonces, eso es un riesgo que asumes cuando tú valoras ese tipo de formaciones, pero creo que en líneas generales al final es un riesgo que compensa correr, porque por cada profesor que tú puedas, digamos, incluir en un tipo de metodologías innovadoras, efectivamente, eso es una bola de nieve. Eso se transmite a los alumnos, que muchos el día de mañana serán profesores, se transmite a los compañeros de área, se transmite a los compañeros de despacho en las unidades docentes delegadas en las que te juntas con compañeros de todas las áreas, de todos los departamentos, se transmite en tus publicaciones, se transmite en tus congresos y eso hace que el mundo de la innovación avance, crezca e incorpore a nuevas personas. Todo ese tipo de iniciativas creo que son muy útiles desde el punto de vista de puertas de entrada. Entonces, todo lo que sea facilitar puertas de entrada a los programas de mentoring que menciona Rodrigo, desde luego tienen unas posibilidades enormes de explotación. Entonces, todo lo que sea facilitar que la gente entre es beneficioso. Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí. Rodrigo, no sé si quieres comentar algo. Bueno, el profesor universitario es un colectivo compuesto de personas que son a la vez altamente inteligentes, altamente sistemáticas y altamente competitivas. Entonces, todo sistema que tú diseñes para estimular o guiar la carrera del profesor universitario, tienes que tener en cuenta que hay un montón de personas muy inteligentes que van a intentar maximizarlo y minimizarlo, como si fuera un juego, para intentar conseguir sus objetivos de la forma más rápida posible. Entonces, teniendo esto en cuenta, cómo es el sistema y cómo funciona todo, al final las personas que tienen cierta pasión por la docencia lo hacen a pesar de su trabajo. Es decir, son personas que por la razón que sea aún conservan esa pasión o la tienen especialmente fuerte y entonces deciden sacrificar su progresión desde un punto de vista puramente de categoría y de título, etcétera, para dedicar más tiempo a la docencia. Entonces, si alguien me nombrara a mí vicerrector de innovación docente en alguna universidad, yo lo que haría sería lo siguiente. Crearía una unidad, un equipo de personas llamado de ayuda a la publicación docente. Entonces, ¿qué harían este tipo de personas? Estudiarían cómo se hace una publicación científica de innovación docente. Esto no es solo cómo escribir el artículo, sino también cómo plantear el estudio, cómo hacer un grupo de control, huir los cuestionarios, hacer la metodología de tal forma que no puedan encontrar errores metodológicos y por tanto nos tiren años de trabajo y de recopilación de datos, análisis de estudio del arte, etc. ¿Qué es lo que haría este grupo de personas? Pues cogerían a un profesor y le dirían: ¿tú quieres hacer innovación docente? Cuéntame qué es lo que quieres hacer y vamos a ver cómo podríamos transformar esto en una publicación científica, en una revista de impacto. En ese momento al profesor se le van a hacer los ojos chiribitas porque eso es lo que le vale para su progresión. Porque esto yo lo he comprobado con compañeros. No estaban interesados en este tema hasta que les digo: mira, si hacemos esto así, 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 podemos generar una publicación científica. Y luego personas que estaban muy interesadas en el tema usaron su buena voluntad, pero luego no tenían grupos de control o no usaban metodologías científicas.
Entonces, yo creo que hasta que cambie el sistema, esta sería mi propuesta de cómo hacer algo que motivara al profesorado. Entonces, el profesorado, que decimos es muy inteligente, muy motivado y muy competitivo, va a ver en esta actividad algo que no es una pérdida de tiempo, sino que es algo que les permite avanzar su carrera científica, pasar los 500.000 micropuntos y niveles que uno tiene que conseguir. A lo mejor no funciona, pero lo dicho, si alguien me preguntara, sería lo que yo haría para intentar fomentar la innovación docente. Fenomenal, muchísimas gracias por tu aportación, la verdad. Erika. Para mí lo que tiene que hacer la institución para fomentar la innovación es quitar las barreras o quitar el mayor número de barreras. Ya no pido ni siquiera que me ayuden, porque es verdad que yo en mi caso concreto, como comentaba antes, pues tengo compañeros que ya solamente con eso, al final, un poco lo que comentaba Leandro sobre esta motivación personal, es verdad que yo intentaría no depender tanto de la pasión por la docencia que tenga el profesor, pero sí creo que es súper importante que si la universidad quiere incentivar algo, no te digo ya plantear programas que de alguna manera te motiven, eso sería también lo ideal, pero es que estamos en una fase previa todavía. Tengo muchísimas barreras. En lugar de plantearme un objetivo nuevo, quítame algunas de estos elementos que me está dificultando ya bastante. Es verdad que esto que estoy diciendo suena muy idílico. En el caso, por ejemplo, de lo que comentabais con el tema de las publicaciones, yo tengo también esa sensación de que yo no sé hasta qué punto una publicación, aunque esté en una revista de impacto o en una editorial de prestigio, no sé hasta qué punto llega al profesor interesado en este tipo de cuestiones. Lo que sí creo es que incluso no ya para los profesores que ya están interesados en plantear metodologías docentes activas o innovadoras, sino que incluso para aquellos profesores que están un poco reticentes, para mí yo les invitaría a ver el efecto en clase directamente de cómo vas a ver o la actitud que ves en los alumnos cuando se está utilizando una metodología de estas. Difícilmente vas a salir de esa clase con la misma opinión con la que entraste. O sea, no entro ya ni siquiera a valorar de, bueno, tiene que ser ya un profesor convencido. Yo creo, de verdad, creo que no. Cualquier persona que entre y vea directamente el ambiente que hay en clase cuando estás haciendo una actividad de este tipo, un pelín un poco más innovadora, yo creo que eso ya directamente convence. Entonces, sin entrar, es verdad que al número de profesores al que vas a convencer, si tienes que dejarles entrar en tu clase y demás, pues es muy limitado. Da que pensar, lógicamente, entiendo yo que llegaremos a más si esa experiencia docente se publica y además, como dice Rodrigo, no solamente es el paso de la experiencia que tú veas en clase, el hecho de tener que publicarlo ya implica de alguna manera que te has pensado muy bien, has medido resultados, sabes si esa metodología es realmente efectiva. Quiero decir, seguramente lo ideal sea poder publicar y que la universidad incentive de alguna manera esa intención o ese interés de los profesores por este tipo de actividades, pero creo que lo que convence sin duda es verlo en acción, directamente en clase. A veces las barreras nos las ponemos nosotros en cuanto, pues yo es que no sé qué, no se me ocurre qué hacer, incluso te puede pasar que veas cosas que hacen los compañeros y digas, madre mía, es que a mí no se me va a ocurrir algo como esto. También lo apuntaba Rodrigo antes, es empezar poquito a poquito con las cosas más sencillitas, pero creo que lo que marca realmente la diferencia, incluso ya digo, para convencer a los que ni siquiera a los que les hablas de este tipo de cosas y te dicen: "No, yo esto no", directamente les propondría que vayan a una de estas clases y vean cómo se comportan los alumnos y que contrasten ellos, porque muchas veces lo que nos quejamos es que los alumnos son muy pasivos, no te participan en clase, no tal. Mira a ver cómo se comportan en una de estas actividades y contrasta o compara y a ver qué prefieres. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, sobre todo por lo que comentas de la experiencia que te dice, que los alumnos cambian completamente el chip, por así decirlo.
Pero claro, aquí nos surge la duda porque también hemos comentado que algunos profes intentan poner esta innovación en práctica, pero o no saben utilizar la herramienta, entonces al final son los alumnos los que se tienen que adaptar al profesor, o no saben aplicarla de una manera efectiva para los grupos concretos que hemos estado comentando, de que tenemos que centrarnos mucho en los casos individuales. Entonces, ¿vosotros pensáis que con los profesores a día de hoy, como los tenemos, sin formar, tirando de compañeros, tirando de lo que sabemos de casa y demás, ¿pensáis que el alumnado, por lo general, ve que el empleo de estas iniciativas innovadoras lo ve como motivante o, por el contrario, tiene la misma sensación que algunos profes tienen de que, "Buah, esto les obligan a mis profes a hacer esto, entonces que lo hagan, yo vengo a clase, le río las gracias y tiramos para adelante", pero al final no les resulta motivador para su formación? Leandro, si quieres, empezamos contigo otra vez. Sí. Yo creo que hay que partir de una base que muchas veces no eres consciente hasta que no pasas unos cuantos años dando clases. Y es que los alumnos se dan cuenta de las cosas. Son muy, muy listos. Es decir, no son unos señores que están allí y que no se enteran de que yo no quiero dar clase y entonces voy y hago lo mínimo y ellos van a pensar que yo soy un profesor extraordinario porque no se enteran de nada. Los alumnos son perfectamente conscientes del esfuerzo que pone cada uno, del profesor que domina la materia y del que no la domina pero se esfuerza, del que les está vendiendo humo y del que no. Y eso se traduce a todas las actividades. Entonces, mi experiencia es que ellos perciben en líneas generales, ahora haré una consideración, de forma muy positiva todo lo que sea, sobre todo lo que nosotros utilizamos, juegos serios, de ludificación y demás, la percepción general es muy, muy positiva. Pero ellos también tienen que percibir que esas actividades que ellos hacen están bien pensadas, están bien calibradas a la hora de si son evaluables o no son evaluables, que no les perjudican a la hora de obtener una calificación, aunque para ellos resulte más difícil, porque esto es una cuestión muy curiosa. La mayor parte de los alumnos consideran que las evaluaciones mediante actividades gamificadas o juegos serios son más complicadas que estudiarse la teoría de memoria. Y esto es una cosa que la gente, muchos compañeros no son conscientes de ellos asocian gamificación, regalar la nota. Y la realidad, la propia percepción de los alumnos no tiene nada que ver con eso. Entonces, líneas generales lo acogen como un elemento que les motiva. Si tú te has preocupado de hacer una actividad que está bien pensada, que tiene que ver con su asignatura, que ellos perciben que les está sirviendo para adquirir unos conocimientos o unas capacidades relacionadas con esa asignatura, si perciben toda una serie de factores, porque también son muy críticos con el señor que llega y dice, poneros por grupos y vamos a simular que sois X señores que estáis negociando. Sin más. Y entonces empezamos los problemas. Oye, ¿y yo qué límites tengo? ¿Qué objetivos tengo? ¿Cómo vas a valorar si lo he hecho bien o mal? Esto es un desastre, este señor ha venido aquí y nos ha hecho perder una hora hablando de nuestras cosas. Entonces, son muy críticos. En líneas generales, cuando la actividad está programada como cualquier otra actividad docente debe estarlo, en general es tremendamente motivante, tremendamente interesante para ellos e incluso a aquella gente a la que la experiencia no acaba de ser buena porque pierden, porque todo esto al final tiene muchos matices, suelen valorarlo como una actividad muy positiva dentro de su actividad formativa. Hay que tener cuidado con evitar algunas cuestiones que hacen que los alumnos se salgan de la actividad en cierto sentido. Por ejemplo, en el caso de la ludificación o lo que te pasa en juegos o juegos serios, si tú recurres demasiado al azar, que es un elemento clásico de los juegos, sobre todo si la actividad es evaluable, eso genera un desapego en aquellos que son perjudicados por el azar, en el que dicen, oye, ¿cómo me puede usted calificar por una tirada de dados en el que yo he perdido todo mi ejército en una batalla, por muy realista que sea, que cuando tú vas a un campo de batalla contra el enemigo, un día llueve y el otro hace sol y eso hace que ganes o que pierdas. Pero claro, desde el punto de vista docente, eso plantea problemas el efecto desenganche de aquellos alumnos a los que un juego les está yendo muy mal y a mitad del desarrollo del mismo, a la vista de que les está yendo mal, simplemente pierden el interés y pierden la participación. Pero para todo eso hay mecanismos, hay mecánicas y hay metodologías. Entonces, la realidad y el resumen de toda esta parrafada es que la visión es positiva cuando están moderadamente bien diseñados.
como todas las demás actividades docentes, si tú te plantas allí y haces una cosa que no está bien pensada, ellos lo perciben como un desastre. Pero la realidad es que cuando tú lo haces como se hacen las cosas, como planteas una clase teórica o como planteas un trabajo o como planteas cualquier otra cosa, para ellos es muchísimo más motivante que casi cualquier otra actividad que les puedas plantear, docente al menos. Totalmente de acuerdo con tu parrafada, que recibimos con mucho gusto, que es un placer escucharte. Rodrigo, si quieres, continuamos contigo. Un segundito, porque si mi compañera Silvia me lo permite, quería Sí. hacer añadir una cosilla. Claro, muy de acuerdo con lo que comentaba Rodrigo, o sea, Rodrigo, no, perdón, Leandro, pero cuando te estaba escuchando pensaba, en el caso de actividades que puedan ser reiterativas, es decir, os pongo el ejemplo del famoso Kahoot, famoso Google Class. Inicialmente puede ser muy motivante para todos o para una parte, porque incluso las respuestas a algunos de los alumnos les cueste y luego vayan cogiendo el ritmo cuando ya los otros alumnos se están empezando a cansar. Y utilizamos siempre el mismo recurso, ¿vale? Ya, lo digo ya no solo como docentes, sino, no sé si os ha ocurrido, de cara también a ser espectadores de las exposiciones de nuestros alumnos, ¿no? Llega un momento que yo es por eso por lo que me he planteado también esta cuestión de, hombre, pues si de 8 grupos, 8 me hacen un Kahoot para contarme el trabajo que me tienen que exponer, pues el 7º ya estás de Kahoot, pero no sé si esto estáis de acuerdo también en que está muy bien utilizar una herramienta incluso en la que te puedas sentir más cómodo. A lo mejor utilizo Kahoot siempre porque con otro recurso no me siento cómodo y es con la manera en la que yo quiero dinamizar un poco la clase o meter algún ambiente más lúdico. Puede llegar a cansar también y que esa motivación inicial pues se pierda. O sea, al final no solo es pensar en un recurso, sino uno tras otro y cosas nuevas, ¿no? Para motivarles. Ya sí te doy paso, Rodrigo, perdona. No, te lo agradezco mucho porque como iba a estar simplemente de acuerdo con lo que ha dicho Leandro, pues así me das un tema de conversación. Respecto a lo que ha comentado es simplemente añadir que la generación Z tiene muchas características, unas más positivas que otras, y una de ellas yo creo que es la empatía. Es decir, si ellos ven un esfuerzo sincero por parte del profesor, le van a valorar bien y van a poner su esfuerzo. De hecho, habitualmente vemos como profesores que técnicamente quizás son peores, pero están más motivados o le ponen más esfuerzo, reciben mejores calificaciones que otros profesores que técnicamente son muy buenos, pero transmiten quizá más cinismo o cansancio. Entonces, yo creo que lo que decía Leandro, los chavales ven que te esfuerzas. A lo mejor al principio no sale bien. La primera vez que pruebes algo, no hagas que el 70% de la nota dependa de esa actividad, ¿no? Ve haciendo pruebas, pero ellos lo van a saber ver. Y sobre lo que comentabas tú, yo estoy de acuerdo con lo que dices. También a veces que pensamos que aplicar la ludificación consiste en transformar el 100% de la asignatura y esto es como si yo me voy con mi pareja una noche a un restaurante especial, tiene mucho más sentido que si nos vamos todos los miércoles y todos los viernes, ¿no? Entonces, siempre puede ser más interesante o más divertido meter recursos lúdicos de forma más inesperada o con menos frecuencia. A veces cuando hablamos de ludificar una asignatura no quiere decir que yo tenga que cambiar el 95% de la asignatura. A lo mejor puedo meter 5 toques que hacen que esas partes más aburridas o más costosas de la asignatura, que nosotros ya hemos identificado como que son las más duras, pues se hagan más fáciles de asimilar. Esto, por ejemplo, cuando usamos videojuegos en el aula, que es una cosa que me toca más, realmente yo recomiendo no usar mucho los videojuegos en el aula, es decir, usarlos como toques y momentos puntuales. Entonces, pues lo que tú dices, cuando al final una cosa que espera, que busca ser novedosa, que busca ser un cambio de tercio y hacer que las cosas sean más divertidas, realmente se convierte en la nueva cosa que hacemos todas las semanas y se vuelve aburrida, pues igual es que deberíamos hacerla menos. Eso es lo que opino respecto a lo que has preguntado. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Erika.
Bueno, pues también, de nuevo, es verdad, estoy muy de acuerdo. Yo creo que tenemos experiencias en general muy parecidas. Es verdad que, bueno, para mí es fundamental, de las primeras cosas que yo comento en clase el día de la presentación, le doy... Ellos además ya están buscando, el día de la presentación tienen muy claro lo que están buscando, quieren saber exactamente cómo va a ser el examen, cuánto puntúa, cuánto van a ser las prácticas, cuánto puntúa. Yo le dedico a lo mejor unos 15 minutos más a explicar: vamos a utilizar esta metodología, esto se va a utilizar por esto, por esto, por esto. Incluso en las clases yo lo vuelvo a repetir. Digo, en esta actividad consiste en esto, esto y esto, y está pensado porque vosotros el día de mañana, si os dedicáis a tal o cual cosa, esto os va a venir bien, incluso aunque sean cuestiones a lo mejor no directamente relacionadas con la asignatura. Imaginaos esas soft skills de las que siempre hablamos. Oye, esto te va a servir el día de mañana porque ya es una práctica o es una simulación para la negociación, algo que seguramente tarde o temprano vas a tener que utilizar en tu día a día. Además, es una cosa que he notado con el paso de los años, que tú les expliques por qué haces la práctica así o asá, les alucina. O sea, ellos en clase dan por hecho que tú les vas a explicar el porcentaje de nota, y lo que no dan por hecho es que les vas a explicar el por qué tú has planificado esa clase así. Entonces, todos durante ese ratito están atentos como si les estuvieses contando, yo qué sé, el invento del año, y realmente les resulta curioso, y yo creo que también ayuda a cerrar un poco el foco. Lo digo, lo hago el día de la presentación, pero antes de presentar cada práctica les digo: y esto es así por... Entonces, incluso aquellos alumnos que todavía ya están un poco recelosos, porque siempre, por lo general, este tipo de metodologías caen bien en clase, pero siempre hay algún alumno que te dice: va, me estás poniendo a jugar. De alguna manera banaliza todo lo que son este tipo de metodologías. Incluso a estos, cuando tú les dices: este es el sentido de la práctica, al menos los primeros minutos dice: bueno, venga, vale, vamos a ver. Entonces, para mí eso es fundamental. Y respecto a lo de reiterar, más que metodologías, herramientas, sí que creo que con el Kahoot, concretamente con el Kahoot, como lo llevan utilizando, pues que los niños chiquititos ya utilizan el Kahoot en el cole. Entonces, yo concretamente el Kahoot no lo utilizo. Es posible que en algún caso en concreto me interese repetir una misma mecánica o una misma actividad, porque también no hay que olvidar que la repetición acaba asentando también la práctica. O sea, para cosas muy concretas puede ser muy interesante, pero también me pasa que por lo general me resulta más interesante sacarles de su zona de confort. Yo tengo un par de actividades que son minijuegos, cuyo objetivo es repasar los contenidos antes del examen. Entonces, si yo antes del primer examen les hago un tipo de actividad, un minijuego, y ellos ya saben que antes del segundo examen van a repetir ese juego, es posible, porque yo también lo haría, empezaría a buscar o a prepararme: oye, antes del segundo examen vamos a hacer este juego, vamos a pactar entre nosotros alguna manera de comunicarnos para darnos la respuesta un poco antes. De esa manera, o sea, yo no repito la misma actividad 2 veces, y yo creo que ellos también lo agradecen porque al enfrentarse a algo nuevo están más atentos y están más pendientes. Que tampoco me parece malo que repitan una misma actividad. Como digo, una misma actividad puede ser interesante porque practicas, asientas contenidos, etcétera. Pero es verdad que por los requisitos que he visto yo en clase, me interesa más sacarles siempre de la zona de confort, sobre todo cuando tengo unos objetivos muy claros. Queremos repasar contenidos teóricos de tal o cual tema. No les repito la mecánica, no porque crea que les vaya a cansar o porque se vayan a aburrir o porque vayan a perder el interés, que seguramente si la repita mucho, esa sea la consecuencia, sino más que nada porque me interesa, pues, es el estado de alerta, de estar pendientes todo en clase, de tengo que estar atentos porque esto no lo he hecho nunca y me tengo que enterar. Totalmente de acuerdo con el tema de la repetición que acabas de decir, que a veces se demoniza, pero en realidad ayuda a sentar conocimientos.
Y me has venido perfecta justo para el final, porque vamos a aprovechar esta última pregunta para que nos contéis algunas experiencias de casos, porque hemos dicho que es muy importante el saber qué se está haciendo, qué funciona, para ver si algunos se pueden extrapolar a otras clases, a ver si le puede servir a otros profes. Entonces, para comenzar y ya dejarlo todo cerradito y perfecto, comentar, que nos comentéis que en vuestra experiencia particular dentro de las aulas universitarias, qué recursos, qué metodologías lúdicas soléis aplicar vosotros con los alumnos, de manera general, que seguro que hacéis muchísimas, y en el día a día, cómo son vuestras clases, básicamente. Leandro, si quieres, ya para acabar con el mismo orden, y si quieres aportar algo del tema de actividades lúdicas, que te has quedado justo fuera de esa No, bueno, pregunta. no sé, bueno, cogiendo la última pregunta, yo quizá la actividad a la que dedicamos más tiempo es bueno, ahora en Historia de las Relaciones Internacionales, pero antes en Historia de la Criminalidad, en Historia del Mundo Actual, en varias asignaturas. Hemos desarrollado siempre, como Erika, mi compañera Manuela Fernández, hemos diseñado siempre juegos serios, entre comillas grandes, en el sentido de que se desarrollaban a lo largo de todo el cuatrimestre, recreando, digamos, las grandes dinámicas de lo que podría ser la asignatura. Por ejemplo, cuando dábamos Historia de la Criminalidad, pues lo que hacíamos era una dinámica de grupo, si quieres, un juego realmente, porque esto es muy curioso. Claro, yo a mis jefes en aquel momento les hablaba de dinámica de grupo, a los alumnos les hablaba de juego. Entonces, aquí también el jugar con la terminología para que cada uno escuche lo que quiere oír, ayudaba. Entonces, ahí, por ejemplo, recreábamos el funcionamiento del crimen organizado, con los alumnos divididos en equipos, cada uno de los cuales representaba un cártel de narcotráfico, y recreábamos para que ellos vieran desde, entre comillas, desde dentro, cómo funciona el crimen organizado desde la perspectiva criminológica. Ellos recorrían todo ese itinerario, pues, negociando, vendiendo, intercambiando, etcétera, etcétera. Era bastante curioso y alarmante al mismo tiempo escucharles las jornadas que dedicábamos en clase. Ahora lo que hacemos en Historia de las Relaciones Internacionales, en Historia del Mundo Actual y en otras asignaturas que son compatibles, es una recreación mediante un juego serio del sistema internacional actual, con los alumnos divididos en equipos. El año que más hemos tenido 42 equipos, que juntamos 5 grados al mismo tiempo en la misma actividad. Si no, normal es que tengamos 20 equipos que recrean, pues, desde Nigeria, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Irán, Corea, a Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen un sistema de comercio, tienen un sistema de resolución de crisis, un sistema de eventos, un sistema de gestión económica, la deuda, las primas de riesgo, los minerales estratégicos. Es decir, que ellos puedan ver jugando, mediante una actividad que en mi caso es evaluable, cómo funciona todo el sistema internacional, y que ellos puedan aplicar, en cierto sentido, todas las teorías que les vamos explicando: teoría de la escalada, la disuasión, yo qué sé, los sistemas de alianzas, cómo funcionan los modelos de alianza, los modelos de comportamiento de cada estado. Es decir, que ellos lo puedan ver a través de ese juego, que además a ellos les alivia mucho, porque yo lo que suelo dedicar es la segunda mitad de una clase a la semana. Es decir, una hora que va después de la hora de teoría. Con lo cual ellos saben que después de una hora de teoría se van a poner con sus compañeros, porque eso lo gestionan ellos a su aire, aunque yo estoy en el aula para atender las dudas, etcétera, etcétera, pero que a partir de la hora solo van a tener que escuchar una hora. Y luego ya ellos se van a poner con sus compañeros a hablar, a intercambiar, a negociar, a llegar a acuerdos. Con lo cual, para mí el efecto positivo es doble. Porque al ponerles un límite muy claro del tiempo que tienen que estar callados escuchando, que lo reciben muy mal, y a medida que pasan las generaciones es peor la recepción de la actividad pasiva de escuchar durante un periodo de tiempo largo, pero al saber que es limitado, a ellos les ayuda a estar concentrados. Saben, oye, no van a ser 2 horas, van a ser 50 minutos, y luego yo me voy a poner con esto otro que me divierte más o me agrede menos, que quizás sea más concreto. Entonces yo suelo combinarlo de esa manera: una hora de teoría y después una hora de otro tipo de actividades, ya sea las dinámicas o cuando hacemos casos de investigación, que es una especie de enigma policiaco, para que ellos lo resuelvan. Es decir, dedicar la segunda mitad de cada clase de 2 horas a la actividad, digamos, en la que ya ellos se puedan poner en grupos con sus compañeros a resolver estas actividades, que, como decía Erika, desde el principio se les explican muy claramente tanto las razones para hacerlo como los efectos que tienen, que en mi caso ellos se juegan 4 de los 10 puntos de la nota. Es decir, 6 puntos van por la teoría
y 4 van por el resto de actividades, que las hay de todo tipo, es decir, no solo son actividades gamificadas, también hay test de repaso, cosas, digamos, más clásicas o trabajos, pero bueno, el punto gordo, digamos, son las dinámicas, los juegos que simulan el centro de la asignatura. Qué bueno, qué interesante, especialmente lo de crimen organizado y especialmente preocupante que lo hayas dicho incluso tú, pero sabiendo que son futuros abogados, ¿no? Entonces estamos más tranquilos de que pueden gestionar mejor su profesión. Rodrigo, si quieres pasamos contigo. En este caso eran criminólogos, afortunadamente. Bueno, entonces aún mejor. Pues en mi caso no hago cosas tan divertidas, yo creo, como simular una mafia. En una asignatura, por ejemplo, bastante técnica que tenemos, que es bases de datos, pues de lo que me di cuenta era que los alumnos durante la carrera desarrollar es programar, ¿vale? Pero no lo hacían como se hace en una empresa. Entonces lo que introduje en esta asignatura era unos grupos de trabajo forzados, les expliqué una serie de metodologías que se utilizan en el mundo profesional, que se llaman Scrum, Agile. Y bueno, les dije, duratéis estos meses para hacer este trabajo, que además vuestra temática la vais a elegir vosotros, vais a hacer un roleplay de hablar con el cliente, etcétera. Y es un proyecto de grupo que vais a desarrollar. De esta forma, pues ellos aprenden a trabajar como lo harían en una empresa. Además, les obligo a hablar en inglés, porque la asignatura es en inglés y todos hablan en español, se sienten muy raros, pero digo, en vuestro trabajo vais a hablar en inglés. Y bueno, poco a poco he ido cambiando la guía docente y ya hemos llegado hasta que va en un 70% de la nota esta práctica y estoy muy contento porque ellos aprenden mucho a trabajar en grupo, pero en un grupo de verdad en el que a todos se les va a valorar lo mismo, en el que lo que importa es el resultado final, ellos eligen muchas temáticas. Y de hecho todos los años hay algún tipo de drama que yo creo que es muy positivo, con grupos que se rompen, que hay que gestionar. Insisto que esto es muy positivo porque les prepara para situaciones que se van a encontrar en la vida real. Eh, pues eso por una parte. No simulan ser mafias, simulan ser programadores, que es lo que van algún día a ser, pero bueno. Y luego hay otra asignatura que se introduce diseño de juegos, que claro, esta tiene truco, porque lo que les enseño es a diseñar juegos. Entonces, ya se tienen que pasar en general todo el día jugando. Pero una de las cosas más importantes que tengo que enseñar en esta asignatura es a jugar de otra forma, a entrenar un poco la empatía. Porque tú cuando diseñas un juego normalmente no lo diseñas para ti, que es lo que la mayoría de la gente quiere hacer, sino que tienes que diseñarlo para un target concreto, para que haga cosas concretas que no tendrían por qué ser el juego al que tú quieres jugar. Entonces ahí pues hago muchos trabajos de analizar documentos de otros alumnos, gran parte de la nota depende del análisis que ellos hacen con los juegos de sus compañeros después de probarlos, de que sean capaces de darles un análisis constructivo de los juegos que están haciendo, de ponerse en el lugar del jugador cuando juegan. Bueno, entonces, técnicamente esto es ludificación, pues no lo sé, porque es que ya toda la asignatura va sobre juegos, pero lo que Claro. intento trabajar aquí es un poco la empatía. No, pero está muy bien. Sí que es verdad que a veces se difumina esa línea de qué es una metodología, qué es la propia asignatura en sí. Erika, si quieres pasamos contigo ya para cerrar todo. Pues es verdad que el desarrollo, el día a día de mis clases suele ser muy parecido a lo que ha comentado Leandro. Primero una parte de teoría, luego una práctica. Es verdad que eso lo he ido cambiando dependiendo de la asignatura en concreto. Que es verdad que esa es otra barrera. O sea, si conozco la asignatura que voy a dar solamente un par de meses antes, lógicamente para mí no es lo mismo una asignatura que otra. Algunas pueden ser muy parecidas, pero depende bastante. Entonces es verdad que tengo prácticas pues, de todos los estilos. Tengo algunas que solamente me ocupan media hora, tengo otras que me ocupan al menos 2 semanas con 2 horas de trabajo a la semana, o sea que varía mucho. Si me quedo con una que me cuesta quedarme con una porque es verdad que una de las cosas que tiene probar con los alumnos este tipo de actividades es que siempre sales contento. Aunque hayas tenido una mala experiencia, por lo general, en lugar de quedarte en, vale, pues esta ya no la hago más, automáticamente tu mente te dice, vale, voy a quitar esto, esto y esto para que esto no vuelva a suceder. Y ya tienes ganas de volver a ponerla en práctica otra vez. Te tienes que esperar un año porque ya no vale si lo utilizas con el mismo grupo, ya ese efecto lo has roto,
pero bueno, quedándome con una práctica que sí que sale muy, muy bien cada vez que la hago, es bueno, la metodología es el aprendizaje basado en juegos. Yo llevo a la clase un juego muy, muy cortito que se llama Cartaventura. Y me gusta este ejemplo concretamente porque normalmente damos por hecho que la única manera de trabajar con juegos en clase es haciéndoles un juego y que ellos jueguen, y en este caso se cambian las tornas. Son ellos los que van a diseñar un juego. ¿Qué sucede? El objetivo, y yo se lo explico, yo lo que voy a buscar es que ellos hagan un trabajo de investigación. Me tienen que contar a mí, en este caso en concreto, pues eran historias relacionadas con el mundo de la ciencia. Además, yo se lo voy a dar directamente, porque eso también para mí es importante. Primero, una demostración de cómo es el juego, así que hay una sesión de clase en las que yo juego con ellos. Y después hay la segunda mitad normalmente de la sesión en la que yo les planteo el juego, les explico los criterios y por qué están haciendo lo que tienen que hacer. Además, para evitar el miedo a la página en blanco, yo ya les doy esas primeras bases. Tú te vas a centrar en esta historia, por ejemplo, el experimento de Miller. Y quiero que me cuentes, utilizando este modelo de juego, este experimento. Esta práctica no solamente sale muy bien son los materiales que ellos te entregan, el juego, sino que luego hay otra sesión en la que hay una exposición en la clase y es divertidísima. Divertidísima porque ellos te cuentan su juego y les ves cómo se ponen en el papel del profesor pidiendo a sus compañeros de clase: ¿y tú qué decisión tomarías aquí? ¿Aplicarías en este experimento calor o frío? ¿Tú qué harías en esta decisión? Y esto es, aparte de muy gracioso ver como profesor, que desde luego esto tiene un componente motivacional para uno, que es pasárselo también bien en clase, que de eso es verdad que se habla poco, pero es verdad que es muy bonito verlo. Y además que luego cuando termina la actividad ellos te preguntan: ¿podemos quedarnos en clase a jugar el juego de estos compañeros? Que al final tú no estás valorando el diseño del juego, tú estás valorando que con ese juego que te hayan entregado, sea digital, sea un Word en PDF o lo que sea, tú lo que estás valorando es que eso va acompañado de una bibliografía, tú les has pedido que citen, es decir, mi objetivo es que ellos lean contenidos académicos y que saquen información y que esa información la utilicen en contarme una historia. Y claro, o sea, lo modificas o le pones una carcasa de juego que ellos de alguna manera, pues bueno, motivas un poco más y sobre todo, pues también evitas una serie de prácticas que también hay muchos profesores ahora contrarios con el tema de la inteligencia artificial. En este caso le estás dando una vuelta de tuerca. Si lo que quieres al final es que ellos lean y mucho mejor si además ellos tienen ganas de jugar a los juegos, al final van a acabar conociendo esas historias que están dentro de tu guía docente, porque uno de los objetivos que tienes es conocer determinados personajes históricos, conocer determinados experimentos, cómo avanza. Es decir, al final ellos completan los objetivos que te has planteado en la asignatura, simplemente de qué otra manera. Y en este caso, bueno, me gusta traer el ejemplo por lo que comentaba. No soy yo diseñándoles un juego para ellos, son ellos diseñando juegos que luego en clase los vamos a ver, así que al final tienes la experiencia. Y que también, ligándolo un poco con la pregunta anterior, como cada uno ha hecho un juego distinto, todos los alumnos están pendientes. No es un PowerPoint con una exposición, con una estructura clara, una introducción. No es eso, es un juego. Entonces están durante los 50 minutos que duran todas las exposiciones seguidas, están pendientes y están tomando decisiones sobre las preguntas de los compañeros, y creo que eso es muy difícil de conseguir con otro tipo de clase o de actividad más tradicional. Totalmente de acuerdo y la verdad, el comentario que has hecho del miedo a la página en blanco, el hecho de que todas estas metodologías docentes, estas innovaciones al final te permiten abordar ciertas barreras que puede tener el alumnado que no normalmente se tratan, como puede ser esta o puede ser el hecho de, también para los docentes, ¿no? El disfrutar, volver a disfrutar de tus clases, volver a tener pasión por lo tuyo, porque sí que es verdad que, como se ha comentado desde un inicio, todas las presiones institucionales, todo ANECA, todo el papelito que queremos conseguir todos para poder seguir
progresando en nuestra carrera y a lo mejor poder afianzar algunas asignaturas para poder hacer cosas más interesantes, como hemos dicho antes, pues al final te van quemando poco a poco y tenemos el síndrome de burnout, muchos de los profesores. Entonces, todas estas formas nuevas de motivarnos creo que son súper positivas para nosotros. En realidad, en esta plenaria han salido 1000 cosas súper interesantes, entonces yo por lo menos me quedo súper contenta de que esté grabada para poder vérmela en un futuro y decir, vale, podemos volver a hacer esto. Creo que no vamos a ser capaces de hacer mafias dentro de los grados en los que estamos todos, pero la verdad es que yo personalmente me quedo con en parte lo que ha dicho Rodrigo, que esperemos que podamos crear un grupo de ayuda a la publicación docente para incentivar a todas esas personas que quieren empezar a poner en práctica todas estas innovaciones, pero no saben cómo, a que nos quiten barreras y ni siquiera nos ayuden, únicamente que nos quiten barreras, como Erika ha dicho, y también a esa medición de la innovación para prevenir esa cantidad sobre calidad, para que realmente tengamos una innovación docente real y que sirva tanto a los estudiantes como a los docentes para seguir contribuyendo al campo del aprendizaje, de la enseñanza y del aprendizaje, y que atendamos a grupos específicos, que dejemos de generalizar y que volvamos a disfrutar de las clases, que al final creo que es todo lo que los profesores queremos, ¿no? Porque al final es una profesión completamente vocacional y al final estas medidas nos ayudan un poco a seguir queriendo nuestro trabajo y seguir queriendo ser mejores en todo lo que hacemos. Y pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias a los tres por dedicarnos un ratito de vuestras apretadas agendas, que yo sé que ha sido complicado estar aquí esta hora y media larga que llevamos de plenaria. Muchas gracias también a Cineco por acogernos con este tema de aprender jugando, la aplicación de los recursos lúdicos en el aula. Y esperamos que haya sido interesante para todos aquellos que nos estén viendo. Y nada más, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.